Desconocemos mucho sobre nuestro pasado. Desconocemos cosas como la existencia de templos a lo largo de nuestro territorio desde hace más de 4500 años. Desconocemos que el quechua no es una única lengua. Desconocemos que Túpac Amaru no fue el primer cacique en rebelarse. Desconocemos que el abandono nos ha hecho perder muchísima de nuestra historia. Únete a nosotros en la aventura de evitar que el olvido nos robe el pasado y compartamos la aventura de redescubrirlo. Saludos a todos, a todas. Bienvenidos a una nueva temporada de su podcast de historia favorito. Sin más demora, mi nombre es Sergio Sáez Díaz y en este episodio de más de 200 terminaremos con la historia del tráfico de esclavos polinesios. Bueno, primero que nada, para escuchar la historia de cómo una serie de empresarios peruanos, principalmente limeños, financiaron una expedición para secuestrar y esclavizar a varios isleños de los diferentes conjuntos polinesios, pueden ir a nuestro episodio 33 de la temporada pasada, en donde narramos esta tragedia. Pues bien, al final de este episodio mencionábamos cómo algunos de los barcos habían sido capturados y estos llamaron la atención en Tahití, capital de Polinesia Oriental, en donde se asentaban los franceses. El barco llamado Serpiente Marina fue retenido y se puso sobre aviso a los jefes de las islas Tuamotu para que prohibieran la embarcación en los barcos peruanos, que eran considerados piratas. Finalmente, los isleños capturados en la Mercedes de Wally fueron liberados de los barcos. Se inició un proceso contra el capitán del Serpiente Marina, pero al final se los dejó libres porque, a consideración de las autoridades, parecían estar arrepentidos. Igualmente, a los tripulantes de la Mercedes no se les llegó a representar cargos por piratería, pero sí por secuestrar protegidos franceses. En el proceso, los isleños de Tuamotu declararon haber sido reclutados con engaños, y la evidencia final fue la licencia del gobierno peruano para reclutar trabajadores para las islas guaneras. Se llegó a condenar a trabajo forzados al capitán Univaso y a Ali Nap por los secuestros en el Mercedes. Por su parte, el capitán Antonio Aguirre, del barco Cora, logró fugar a Tahití y no pagó por sus crímenes. A los rapeños que habían capturado el barco, se les dio una recompensa por su valentía al detener a los piratas. Este fue el destino de los secuestradores que no pudieron retornar gracias a la resistencia indígena. Sin embargo, las cosas en Perú iban de mal en peor para los polinesios. El viaje parecía repetir los horrores del tráfico negrero transatlántico, del cual hablamos en nuestro episodio 35. A los polinesios se los encerró bajo la cubierta con grilletes de hierro y los vigilaban para evitar que salten por la borda en sus intentos por huir. También los golpeaban para que dejaran de pedir auxilio durante todo el viaje. Solo los reclutas del barco Adelante, los únicos verdaderos reclutas que no habían sido engañados, viajaron en condiciones aceptables. Lamentablemente, la mayoría de testimonios son de este tipo, y cito el trabajo de Maud. Durante muchos días después, nuestras caras se llenaron de lágrimas y elevamos nuestro lamento hacia nuestros seres queridos y nuestras casas, las cuales quizás ninguno volvería a ver de nuevo. Y meditamos nuestra venganza también, y tomábamos consuelo pensando en cómo podíamos escapar y atacar a nuestros captores. Pero toda esperanza era en vano. La comida escaseó en todos los barcos, incluso en el Adelante, y en las peores condiciones solo se les entregaban arroz o cocos. El agua estaba muy racionada. A pesar de ello, en general, el trato hacia los polinesios fue de esclavitud y se buscó preservarlos vivos, pues cada uno era una mercancía lista para su venta en el Callao. El abuso sexual contra las mujeres fue común, repitiendo una costumbre tristemente extendida a lo largo de todo el periodo del tráfico negrero. También hay casos de brutalidad, como el capitán del Helen Elizabeth, que disfrutaba torturando mujeres, y en donde muchos hombres murieron de hambre y frío, pues ni siquiera se les proporcionó ropa. Finalmente, las enfermedades camparon en las insalubres condiciones de los barcos, sumado a la miserable dieta que debilitaba aún más a los secuestrados.
El caso más extremo ocurrió en el Rosa y Carmen, debido a la insistencia del capitán en secuestrar gente de Facaofo que estaba enferma de disentería. El domingo 15 de diciembre de 1862, desembarcaron en una isla a sus más de 300 hombres, mujeres y niños tan enfermos que apenas se podían parar. Muchos murieron apenas llegaron a las playas, a otros les lanzaron directamente al mar y se ahogaron. Los que sobrevivían buscaban cualquier comida disponible, pero terminaban sucumbiendo a la diarrea. La visita del Rosa y Carmen dejó a los 22 habitantes de la isla enfermos y finalmente el mal mató a 8 de ellos. El capitán Maturani se llevó toda la comida que pudo y partió dejando a los cadáveres y enfermos abandonados. Murieron alrededor de 156 polinesios ese día. El barco finalmente llegaría al Callao el 10 de julio, más de 6 meses después de haber partido y habiendo tenido a los isleños en las peores condiciones posibles. Como ya era conocido por las autoridades francesas la actuación de estas embarcaciones, su gobierno pidió actuar contra los criminales, pero Maturani convenció a los representantes españoles que había simplemente seguido las formalidades del gobierno peruano. Se lo declaró inocente y mantuvo su barco. En este caso, la presión política había salvado al mayor criminal de esta historia. Los 126 isleños sobrevivientes no pudieron desembarcar, debido a los problemas generados luego de la captura de los barcos en territorio francés, y su condición se mantuvo en un limbo. Para los empresarios, los secuestrados habían llegado por su propia voluntad, y ahora debían cumplir un contrato, el cual estipulaba que debían trabajar por el periodo suficiente para que su empleador recuperara la inversión, y luego podía regresar a su isla de origen si quería, siempre que tuviera dinero para pagar su transporte. Ahora, la base legal de toda esta empresa no era muy sólida. Los contratos claramente no habían sido firmados sin coacción, si es que habían sido firmados realmente, y toda su previsión era una ridiculez. El Estado peruano tampoco tenía la capacidad de hacer cumplir la ley en las zonas rurales, pues los hacendados básicamente controlaban sus regiones. Recordemos que en esta época ellos no eran solamente dueños de tierras, sino que también ostentaban el poder político y controlaban la justicia, además de prácticamente poseer a los agricultores. Nos encontramos pues con una población que no solo había sido secuestrada, violada, asesinada y sufrido lo indecible durante el viaje, sino que su estatus legal era complicado, y la única salida que había para ellos en el Perú era ser tratados como esclavos en las haciendas. La misma situación que habían sufrido los esclavos africanos y que continuarían sufriendo los migrantes chinos. Las autoridades del puerto del Callao se hicieron de la vista gorda y buscaron facilitar la legalización de todo el proceso. El caso era tan escandaloso que para diciembre de 1862 el diario El Comercio ya hacía eco de los engaños sufridos por los polinesios y denunciaba el abandono de las autoridades. Debido a que querían evitar un escándalo con la venta de esclavos, los empresarios buscaron agilizar el proceso de compra. Subían a buscar sirvientes o trabajadores, los revisaban como antaño revisaban a los africanos que llegaban al puerto del Callao y luego compraban el contrato, pero no directamente a la persona. Sin embargo, el negocio no era rentable porque los isleños no eran apropiados para el trabajo manual que se les exigía y, sobre todo, porque llegaban en un estado lamentable luego del terrible viaje desde la Polinesia. Para abril de 1863, casi ninguno podía ser vendido. Sumado a ello, la pantomima de legalidad no convenció a nadie. En Gran Bretaña, Francia, Australia, las islas del Pacífico, Chile y, como hemos visto, el mismo Perú, se difundió la noticia del tráfico de esclavos polinesios. Las autoridades de Francia y Hawái instaron a las autoridades peruanas a dar explicaciones, pero el ministro de Relaciones Exteriores, Paz Soldán, dijo que ellos no podían hacer nada y cualquier cosa era culpa de los demás por permitir el tráfico, por no proteger a sus ciudadanos. La conchudez mostrada sorprendió a los ministros extranjeros, y las cosas escalaron cuando comenzaron a recibir las noticias de isleños siendo vendidos como esclavos. El comportamiento de los peruanos fue tan escandaloso que el prefecto del Callao le dijo al cónsul chileno que, y cito, debido a la falta de personal y a la imposibilidad de obligar a los dueños a repatriar a los capturados, era admisible permitir que el tráfico continuara antes que perjudicarlo. Para marzo, el tráfico ya era de conocimiento público. El diario El Mensajero de Tahití había informado en febrero de los secuestros en Rapa Nui y de Lesseps
diplomático francés, envió una denuncia al ministro Paz Soldán. Recién el 14 de abril hubo una respuesta del nuevo ministro peruano, Juan Antonio Ribeiro, pero solo para disculparse por la demora. Las noticias ya habían escalado. Chile se manifestó en contra del gobierno peruano luego de que uno de sus barcos capturó al Adelante con 200 isleños de Tongareva. Empezaron a haber manifestaciones también en Sydney, Melbourne y Hobart, en Australia. La presión internacional llevó al ministro a que, finalmente, cancele la licencia que legalizaba la importación de, entre comillas, colonos. El 28 de abril se dictaminó que ninguno de los barcos podía desembarcar sin un permiso otorgado luego que se inspeccionara la presencia o no de esclavos. Legalmente, se había abolido el tráfico. Ok, perfecto, pero ¿qué pasó con los polinesios finalmente? Unos pocos fueron destinados como servicio doméstico en casas y hoteles de Lima y Callao. Rápidamente comenzaron a enfermar. No solo no eran inmunes a las enfermedades comunes de la costa peruana, sino que cayeron en cuadros depresivos severos por la soledad, el abandono y todo el sufrimiento que habían padecido. Esta depresión terminó empeorando las enfermedades contraídas. Prácticamente los isleños se dejaban morir ante la desesperación de los empresarios que veían su inversión desaparecer. 65% de ellos murió por enfermedades pulmonares e intestinales, 6% de viruela. Los trabajadores de la ciudad fueron la excepción, pues la mayoría fue destinada a las haciendas costeñas. Las condiciones allí eran peores. Hacinados en galpones, sin agua ni servicios de algún tipo, escasa comida y constantes castigos corporales. Comenzaron a enfermar de disentería, fiebres, parásitos y quedaban discapacitados. Un recuento detallado de sus padecimientos fue registrado por Eugène Henry, representante del gobierno francés, enviado a averiguar las condiciones de los polinesios que debían ser repatriados. Recorrió los valles de Chillón y Chancay, acompañado de Hockey, un intérprete de las marquesas. En una hacienda del Chillón, cuando el patrón no se encontraba, hallaron a un polinesio llamado Ibipeto. Se encontraba gravemente enfermo, abandonado en una posilga. Este les contó que el capitán del navío Empresa había abandonado a 8 de los secuestrados en Huacho para que no testifiquen. Ellos habían intentado llegar a pie a Lima, pero un grupo armado los detuvo y los llevó a trabajar al Chillón. Cuando Ibipeto enfermó, lo dejaron en el chiquero para que muera, sin atenderlo de ninguna manera. El representante del Estado peruano que consultaron señaló que estos eran vagabundos nomás, cosa evidentemente falsa, pero confirmó que unos 13 polinesios fueron comprados y terminaron muriendo en el trabajo. La historia se repetía en cada hacienda que visitaban: Copacabana, Pampa Libre, Caudivilla de Esteban Montero, Pueblo Viejo, Bosa, en donde encontraron supuestos vagabundos, polinesios con contratos falsos o algunos en un estado deplorable. Los demás habían muerto trabajando. Una declaración que resume bien el sentir de los hacendados es la de Cipriano Helguera de Palpa, quien señaló que, y cito, deploraba los tristes resultados de este odioso tráfico, y declaraba que aquellos que había poseído habían muerto de pena y por el clima, sin lograr obtener beneficios de ellos. Claramente el negocio no había sido nada rentable. El reporte deja claro que, aun si consideramos válidos los contratos, estos no fueron cumplidos. No se les dio salarios, buena comida ni tratamiento médico. Incluso el dueño de la hacienda Bosa respondió que, y cito, no era de importancia para él, solo estaba dispuesto a entregarlos si le reembolsaban el precio pagado, o si no prefería verlos morir donde estaban. En medio de esta tragedia, los isleños aún albergaban esperanzas de retorno. Cuando oían el nombre de sus islas, inmediatamente se alegraban y juntaban lo poco que tenían para poder partir. Su destino, lamentablemente, no mejoró. Se embarcaron 18 en Ancón, pero 2 murieron al abordar, otro estaba moribundo, y al llegar al Callao fueron llevados a los hospitales por el pésimo estado en que se encontraban. Un segundo viaje llevó 18 y un tercero 19, de los cuales 3 murieron en el camino. Tenemos también la increíble cifra de 35 que no fueron embarcados, porque sus dueños se rehusaron a entregarlos sin compensación. 6 meses después de la llegada de los isleños, no quedaba ninguno vivo en las haciendas. El reporte de Henry solo cubre 12 haciendas del norte de Lima, pero nada indica que la situación haya sido distinta en otros valles al norte y sur de la ciudad. El único lugar en donde sí sabemos que no llegaron
fueron las islas de Chincha. Si bien la idea original era traer polinesios para explotar el guano, no se llegó a realizar las gestiones necesarias. Tampoco fueron llevados a trabajar a las minas. Como queda claro, tanto para los hacendados como para las autoridades peruanas, el problema era uno laboral, no humanitario. La trata había fracasado porque la inversión no se recuperó y no por el padecimiento de los polinesios. Unos años después, todos ellos volverían a la carga, solo que esta vez el infierno de las islas y los campos quedaría para la siguiente población esclavizada por la clase dominante peruana, los chinos. Ahora regresemos por un momento a la lucha diplomática. De Lesseps batalló duramente contra el ministro Ribeiro y contra su propio ministerio en su intento por rescatar la mayor cantidad posible de isleños, independientemente de si estos estaban o no bajo la protección francesa. De los polinesios sobrevivientes al viaje, unos 2.150 aproximadamente, solo 800 seguían vivos cuando empezó el intento de repatriación. 800. De Lesseps intentó formar una comisión para revisar el estatus de los trabajadores, pero Ribeiro se opuso alegando de ser un ataque contra ciudadanos particulares, los hacendados, y que estaba en contra de la Constitución. Para él, todo isleño llegado antes del 28 de abril era un trabajador que contaba con toda la legalidad permitida por el Estado peruano y que debía cumplir su contrato. El historiador Maud, que ha sido la fuente principal para este podcast, resalta que ni el ministro ni el gobierno querían enfrentarse a los hacendados, los que podemos decir que eran el verdadero poder en el país. La única actuación de parte del gobierno peruano por esclarecer los hechos fue el nombramiento de Manuel José Palacios como cónsul general en Polinesia. Viajó a Paita, luego a Hawái y de ir de regreso a Lima, sin visitar ninguna isla. En otras palabras, fue una comisión inútil, un desperdicio de dinero y un saludo a la bandera realmente. Es más, la actitud del gobierno peruano siguió siendo una completa porquería con el pasar de los meses. Ribeiro se negó a pagar ninguna indemnización y exigió la devolución del serpiente marina con compensación para los dueños que habían sido injustamente acusados. Sería recién cuando inició la guerra con España y la ocupación de las islas de Chincha, cuando el país finalmente aceptó pagarle a Francia para obtener su apoyo. De los 125.000 francos, 57.000 fueron a reembolsar los gastos de la comisión de Lesseps, y el resto tenía que ir para los afectados, sus familiares directos o en obras públicas para ellos. De más está decir que esta población ya estaba diezmada. Cuando el barco Empresa llegó al puerto finalmente, se procedió a detener a la tripulación. Su capitán de Tert y el médico Engelhardt, el que había experimentado con drogas en los isleños. Este último terminó escapando y huyendo a Chile, librándose así de cualquier condena. La detención de la empresa no significó la liberación inmediata de los polinesios, porque el capitán los embarcó en un bote rumbo a Huacho, en donde recién pudieron ser rescatados por Eucher Henry, pero algunos de ellos fueron capturados como vagabundos y obligados a trabajar. En Tahití, el capitán Univaso y el cargo Lee Knapp del Mercedes Wally fueron perdonados finalmente, por lo que de Tert fue el único capitán condenado del que se tenga constancia. 6 años en prisión y 4 con condicional. Cuando el gobierno peruano finalmente autorizó la repatriación, se comenzaron a presentar cada vez más polinesios sobrevivientes buscando regresar a sus tierras. Esto demoró el proyecto inicial, que era llevar de regreso al bárbaro Gómez a Rapa Nui. Durante la espera, otra tragedia se cernió sobre los isleños: el inicio de una epidemia de viruela. Al barco se subieron unos 470 de una estimada inicial de 200. Las condiciones de hacinamiento facilitaron el contagio de la enfermedad. Sumada a la disentería, finalmente murieron 162 polinesios. Antes que el bárbaro Gómez partiera, enviaron al Diamante para informar a los isleños del retorno de sus compatriotas y evitar así que atacaran a los barcos con bandera peruana, ahora que las noticias de los secuestros eran conocidas por todos. El 20 de julio partió con 29 repatriados, incluido el hijo del jefe de Mangaya. La viruela los atacó en el viaje y el 20 de agosto solo desembarcaron 15 en Nukuhiva. Como esta historia se pone siempre cada vez más trágica, la viruela se extendió por la isla y mató a 960 habitantes y a otros 600 en Huapou, una isla cercana que entró en contacto. En total ocurrieron unas 1.560 muertes desde el primer contacto con los barcos peruanos.
Finalmente, el 18 de agosto, el Bárbara Gómez partía con los 318 enfermos, futuros transmisores de la enfermedad en sus islas nativas. 15 de los 100 polinesios de Rapa Nui secuestrados regresaron. La enfermedad que llevaron mató a 1000 en la isla. El Bárbara Gómez, consciente de que estaban llevando la muerte a donde llegaban, decidió desembarcar a los isleños en la aislada isla de Rapa. En el camino terminaron tirando a 439 muertos y solo 16 llegaron a la isla. Estos supervivientes eran de diferentes lugares: Tokelau, Nifoafo, Tongareva, Manihiki, Atiu y demás. Solo 9 sobrevivieron al final, pero la enfermedad dispersada llevó a la muerte de 2/3 de la población rapeña. En 1865 solo quedaban 20 hombres adultos en la isla. Uno pensaría que la historia no podía ponerse más indignante. Luego de la partida del Bárbara Gómez, llegaron el General Prim, el Polinesia, el Dolores Carolina y el Adelante, con su cargamento de secuestrados. El gobierno decidió pagar por cada uno de los isleños para que pudieran ser regresados a sus islas de origen. El destino de estos sería trágico. El 21 de octubre, el capitán Blake llegó a la supuestamente deshabitada isla de Cocos, a 300 millas de Costa Rica. Uno de los desamparados le dijo que el Adelante encalló, muriendo 200 de las 426 personas que llevaba, y el capitán se terminó suicidando. Los isleños siguieron allí hasta que el barco peruano Tumbes rescató a 38 de ellos y los desembarcó en Paita. Y allí se pierde su rastro. Probablemente se terminaron asimilando a la población local y hoy en día hay piuranos, descendientes de esta población masacrada. El último barco en llegar al Perú fue el Ellen Elizabeth, con su carga de 128 micronesios, sobrevivientes de las Islas Gilbert. De la misma manera que con las anteriores misiones, se pagó para que los regresen a sus islas, pero dejaron abandonados en Tongareva a 111 sobrevivientes. El testimonio de John Fulek, un marinero danés del barco, muestra la excesiva crueldad del capitán. Y cito: el oficial peruano los azotaba con cuerdas y los untaba en alquitrán y grasa como diversión. Unos 16 o 17 murieron por exceso de trabajo y hambre. Se les servía arroz 2 veces al día, junto a una taza de té o agua fría. Tiraban por la borda a los muertos. El oficial peruano, el capitán y otro oficial tenían una mujer para cada uno. A pesar de este trato, los de las Islas Gilbert fueron los que tuvieron mejor suerte. No se contagiaron de las epidemias y pudieron regresar con sus familias eventualmente. Los sobrevivientes, por lo menos. Finalmente, se tiene registro de 9 casos de escapes exitosos. Estos fueron polinesios que, contra todo pronóstico, pudieron huir de las haciendas y regresar a sus islas. Uno de ellos fue Taole, hijo de Egatule, jefe de Abatele en Niue. Se disfrazó de marinero y escapó rumbo a Hawái. Se reencontró con su esposa y retornó a Niue. Otros fueron Pilato de Pucapuca y Pani, Mirinoa y Parana de Tongareva. Estos últimos fueron rescatados por un barco francés y eventualmente regresaron a casa. No tenemos los nombres de los demás, pero sí que uno era de Nuku'alofa, que escapó en un barco ballenero y eventualmente se casó, un segundo isleño de Pucapuca, otro que retornó a Tokelau, pero murió al poco tiempo por el severo maltrato sufrido, y finalmente un isleño de Tongareva afectado mentalmente por lo mismo. Maut calcula que de los 3.125 polinesios llevados a Perú, solo 157 regresaron a Oceanía. En otras palabras, solo el 5%. Pero la mayoría eran de las Islas Gilbert, que no son población polinesia. Entonces, específicamente solo el 1.5 de los polinesios secuestrados pudo regresar, y solo 15 llegó a su isla de origen. Descontando los que murieron por las enfermedades o por el maltrato, solo sobrevivió el 1.28% de todos los secuestrados por los barcos peruanos. ¿Y cuáles fueron las consecuencias para estas poblaciones? Como comentamos, en el Perú prácticamente nadie fue sancionado. Los pocos empresarios que renegaron del tráfico, señalando que desconocían el contexto de los secuestros, volvieron a sus negocios de siempre y luego financiaron la importación y esclavización de chinos. En el país, el recuerdo de los polinesios fue borrado. Y es más, uno puede preguntarle a la gente hoy en día si sabía que hubo un tráfico de esclavos polinesios, y nadie dirá nada. Se conoce el tráfico de esclavos, obviamente, africanos, el
tratamiento horrible a los chinos colíes, pero sobre los polinesios la memoria los ha olvidado. Como reporta el antropólogo McCall en 1976, no pude encontrar ningún rastro de los polinesios, ni en la cultura popular ni en ninguna fuente histórica peruana contemporánea. Por otro lado, para los polinesios la tragedia continuó. El pastor de Atafu describe el siguiente panorama luego de los secuestros de los barcos peruanos, y cito: "Es lamentable ver la pena de estas mujeres y niños. Lloran todo el día, no comen, no hay nadie quien les pueda dar alimentos, o que pueda subir a los árboles de coco. Morirán de hambre". Otro evento le ocurrió a la esposa del jefe. En su miseria dio a luz prematuramente un niño. No sintió ningún dolor por la intensidad de su miseria, por la pérdida de su esposo, su hijo y su gente. La pérdida de tantas personas dejaba desamparados a los que se quedaron en las islas. No había nadie quien viera por ellos, pues todas las redes de parentesco habían sido rotas. Esto no quiere decir que, por ser mujeres, la mayoría de las que se quedaron sean inútiles. Para nada. Más bien es importante resaltar que los roles de género marcan la división del trabajo en estas sociedades. Hombres y mujeres son entrenados para trabajos especializados, y al eliminar a casi la totalidad de la población masculina, dejaban varios de ellos sin ejecutores. En este caso, los hombres eran los pescadores, una actividad que requiere conocimientos y tecnología especializada. Las mujeres recurrieron a la siembra, pero esta es limitada en las islas y no proporcionan alimentos inmediatos. Esta crisis llevó a varias medidas de emergencia. Por ejemplo, el rey George I de Tonga ordenó la evacuación de la isla de Ata por miedo a que los restantes 200 habitantes sean nuevamente secuestrados. Hasta la década de los 40 del siglo pasado, aún esperaban regresar. En Fakaofo se levantó la prohibición de adulterio, permitiendo así que un hombre pueda tener muchos más hijos, mientras que en Funafuti se le permitió a un europeo casarse, y sus descendientes aún continúan en la región. Otro fenómeno importante fue la inmigración, no solo de islas cercanas, sino que también llegaron expatriados europeos, portugueses, alemanes, escoceses y franceses. En otros lugares también disminuyeron los abortos e infanticidios. Si bien es cierto que la cristianización tuvo su peso en este punto, también es cierto que las condiciones materiales deplorables no permitían un control de natalidad de ese tipo. La cristianización en general se vio beneficiada con esta crisis. Muchos buscaron confort en la religión, pero también tuvo que haber la desaparición de los especialistas religiosos locales. Y relacionado con ello, tenemos el caso dramático de la pérdida del rongo rongo. Se preguntarán qué es eso. Pues bien, este es el nombre que recibe el probable sistema de escritura o protoescritura nativo de Rapa Nui. Son unas tablas ovaladas de madera en donde están tallados símbolos que no han podido ser descifrados hasta hoy. Quedan en el mundo muy pocas de ellas. Al respecto, Stefan Chauvet reporta que unos años después de los secuestros, y cito, el obispo le preguntó al sabio de Rapa Nui, Ouropano Hinapote, hijo del sabio Tekaki. Este le dijo que la tableta era un kohau rongo rongo, o madera sabia de hibiscus, en donde se anotaban las tradiciones de la isla. Él mismo había iniciado los estudios necesarios para saber cómo tallar los caracteres con un pequeño diente de tiburón. Dijo que no quedaba nadie en la isla que supiera leerlos desde que los peruanos habían traído la muerte a todos los sabios. Y, así, las piezas no eran del interés de los nativos, quienes los usaban de leña o para amarrar sus cañas de pescar. En otras palabras, toda la historia nativa de Rapa Nui ahora está perdida porque unos hacendados peruanos necesitaban explotar nuevos esclavos ahora que los afrodescendientes habían sido liberados. El trauma se instaló en la historia oral local, y décadas después de los ataques, los isleños de Rapa Nui contaban la historia de los esclavistas peruanos. Es evidente por qué impactó tanto en ellos. El 35% de la población había sido secuestrada, y los 15 que regresaron trajeron una epidemia que diezmó a los restantes. En total, perdieron el 57% de sus habitantes. La crisis se desató en Rapa Nui. Habían perdido al rey, su familia y los sabios. Los restantes tuvieron que enfrentar una epidemia, las exigencias de una economía tambaleante por la pérdida de población y la ruptura de las relaciones comunitarias. La isla no se recuperó. El trauma llevó a que varios años después los isleños preguntaran siempre de dónde venían los barcos por temor a que fueran peruanos. Un viajero reportó que en varias islas la palabra Callao significaba infierno.
El recuerdo de los polinesios en Perú fue borrado. Los registros son prácticamente inexistentes, y si no fuera por la breve mención de Basadre en su Historia de la República del Perú, no habría prácticamente ninguna mención en trabajos de investigación histórica. Ya hemos mencionado el reporte del antropólogo Grant McCall. Solo puedo agregar que el único registro que obtuvo fue el dato de 3 polinesios, o canacas como fueron conocidos, que se llegaron a casar, uno de ellos en Pacasmayo. Y ahora, para cerrar, finalmente, ¿cuál es el saldo del tráfico de esclavos polinesios? El gobierno peruano dio la evidentemente falsa cifra de 1.200 trabajadores, pero cifras no oficiales listan 3.078. El cálculo de Maud es de 3.125, pero como hemos visto, para saber realmente cómo impactó este tráfico, también debemos tener en cuenta los muertos por las epidemias. De forma rápida podemos contar. En Tongareva, de 570 personas, solo quedaron 98, una pérdida del 82%. En Nuku'alofa, de 315, quedaron 65, una pérdida del 79%. En Nukunonu, perdieron el 54%, en Funafuti el 53%, igual en Whakaofo, en Ata el 41%, en Rapa Nui 34%, en Recajanga 33%, en Atafu 26%, en Pucapuca 24%, y en Niue finalmente perdieron el 2% de la población. Esta es la horrenda historia de la esclavización de los polinesios a manos de los hacendados, empresarios y gobernantes peruanos de mediados del siglo XIX, en la República Democrática del Perú. Gracias por acompañarme en esta nueva temporada del podcast. Ha pasado más de un año desde nuestro último episodio y nos sentíamos en constante deuda con todas las personas que nos siguieron y apoyaron a lo largo de los primeros 41 episodios. Principalmente quiero agradecer y disculparme con los Patreon que continuaron con el apoyo, incluso cuando no pudimos seguir sacando nuevo contenido. Veremos la manera de compensarlos, así que escríbanos por interno por favor. Pero antes de pasar a la bibliografía, les voy a agradecer directamente. Gracias a Iván Villarreal, a Joshua Aramburu Montomani, a Lindo Blair, CBZ, Franca Barca, Carlos Barriga, Carlos Vilca, Emilia Fernández y a Paul Gutiérrez. Y ahora que retorna este podcast, si desean contribuir con nosotros pueden hacerlo por Patreon, buscándonos como Más de 200, podcast de historia andina. Esta es una plataforma de mecenazgo que permite apoyar a creadores de contenido y pueden hacerlo desde $1 y de suscribirse cuando deseen. Recuerden también que los episodios seguirán saliendo de manera gratuita en iVoox, Spotify y YouTube, y continuaremos sacando hilos sobre historia y arqueología en Twitter. Allí nos pueden encontrar como @más de 200, 200 en números. Y recuerden que también nos pueden dejar sus comentarios, críticas o sugerencias sobre este y los demás episodios, tanto en la cuenta de Twitter como en la caja de comentarios de iVoox o en los comentarios de YouTube. Y finalmente, antes de despedirnos, les dejo las fuentes. Primero, el libro de Maud, Slavers in Paradise. Este ha sido prácticamente la única fuente que hemos consultado porque hace un trabajo completo de todas las evidencias que hay respecto al tráfico de esclavos. Ha revisado fuentes de polinesias, europeas y las escasas fuentes peruanas y ha podido reconstruir al detalle todos los eventos de los secuestros en las islas y el destino de los isleños que pudieron regresar. Podrían revisar el artículo de Grant McCall, European Impact on Easter Island, Response, Recruitment and the Polynesian Experience in Peru, publicado en el The Journal of Pacific History, volumen 11, número 2. Esta es una versión, podríamos decirle, resumida de lo que fue el tráfico de esclavos. Entonces podrían leer este artículo de McCall, que lo pueden bajar con Sci-Hub, antes de leer el trabajo ya más extenso de Maud. Y finalmente, la cita sobre la pérdida de especialistas en Rongo Rongo está en el libro de Stephen Chauvet, Easter Island and Its Mysteries. La traducción del francés la pueden encontrar en la página web www.chauvet-translation.com. Esta página la pueden encontrar googleando también, están las referencias de Wikipedia sobre Rongo Rongo. Gracias por acompañarnos nuevamente con esta nueva temporada del podcast. Adiós.